Bienvenidos a esta inmersión en una obra que todos creemos conocer, pero que de verdad nunca deja de sorprender. La Última Cena de Leonardo da Vinci. Es que es mucho más que una pintura, es casi, no sé, un mito viviente allí en el refectorio de Santa María delle Grazie, en Milán. Y pensar que su propia existencia es casi un milagro, ¿eh? Porque Leonardo experimentó pintando al seco, sobre yeso seco, no como el fresco tradicional sobre húmedo. El resultado fue espectacular al principio, sí, pero terriblemente frágil. Tanto que, como nos dicen las fuentes, las visitas están cronometradas. Apenas 15 minutos, vamos, que cada segundo cuenta. Así que hoy vamos a aprovechar bien nuestro tiempo imaginario, claro, frente a ella. Queremos explorar qué hay bajo la superficie de esa imagen tan icónica. Nos fijaremos en los gestos, que están cargados de intención, en las emociones que casi podemos oír, ¿verdad? En los símbolos que podrían estar ocultos a plena vista y, por supuesto, en las polémicas que la rodean. Vamos a usar las herramientas de la historia del arte, sí, pero también miradas desde la psicología, contrastando lo que dicen los expertos con las teorías que han capturado la imaginación popular. Efectivamente. Y tenemos material variado para este análisis, ¿eh? Desde estudios casi conductuales sobre el lenguaje corporal de los apóstoles hasta investigaciones sobre la importancia simbólica de las manos en el Renacimiento. También entraremos en debates clave. ¿Qué momento exacto representa Leonardo? ¿Solo la traición? ¿O también la Eucaristía? Mm, Y la pregunta del millón, sobre la figura junto a Jesús, ¿es el apóstol Juan o es María Magdalena? Y sí, tendremos que abordar cómo la ficción tipo el Código da Vinci ha interpretado o malinterpretado, quizás, esta obra, contrastándolo con análisis académicos serios. El objetivo es, bueno, ofrecer una panorámica rica y con matices. Genial. Pues empecemos por algo que quizás damos por sentado. El pacto revolucionario de Leonardo. Antes de él, las últimas cenas eran distintas, ¿verdad? Más, Más ordenadas, quizá. más calmadas. Mucho más estáticas, sí. Las representaciones anteriores, sobre todo las que se hacían en Florencia, solían mostrar a los apóstoles de forma más pasiva, ¿sabes? A veces incluso ya en fila para recibir la comunión. Eran escenas importantes, no digo que no, pero carecían del pulso dramático que introduce Leonardo. Él elige congelar el tiempo justo en el clímax, o sea, el instante justo después de que Jesús suelte la frase del Evangelio de Juan, «Uno de vosotros me traicionará». Es como si, ¡puf!, como si una piedra hubiera caído en un estanque quieto. Y esa onda expansiva es lo que vemos recorrer la mesa. Es fascinante cómo cada apóstol reacciona de una forma tan personal, tan suya. Se habla de Santiago el Mayor abriendo los brazos casi en shock, ¿no? O Tomás levantando el dedo como diciendo, ¿qué? Goethe dijo que parecían hablar con las manos y con las caras. Vemos sorpresa, indignación, miedo, tristeza. Uf, es un verdadero estudio de la psicología humana bajo presión. Y ahí, en los gestos, especialmente en las manos, es donde algunos análisis modernos encuentran claves interesantes. Hay estudios como el de Yuxuan Chang, que mencionan nuestras fuentes, que aplican una lente casi psicológica o conductual a estas posturas. No olvidemos que en el Renacimiento, como también apuntan otros estudios como el de la Ceri, las manos eran importantísimas, junto con el rostro, claro. Eran la parte más visible y expresiva del cuerpo, un vehículo fundamental de comunicación y de decoro. Leonardo lo sabía perfectamente y lo explotó a fondo. Me intriga eso de leer las manos. A ver, ¿qué nos dicen, por ejemplo, las de Santiago el Mayor? Ese que abre los brazos de par en par. Pues mira, según el análisis de Chang, ese gesto de brazos abiertos hacia Jesús puede interpretarse como una muestra de apertura total, de lealtad casi visceral. Mira, no tengo nada que ocultar. Pero a la vez, si te fijas, su postura parece proteger físicamente a los que tiene justo detrás, a Tomás y a Felipe. Es una mezcla curiosa de defensa de su propia inocencia y de protección instintiva del grupo. Interesante, ¿sí? ¿Y qué hay de otros apóstoles? Andrés, por ejemplo, con esas manos levantadas como en señal de alto. Ah, Andrés, el hermano de Pedro, muestra un gesto muy clásico de sorpresa y defensa. Manos levantadas, palmas hacia afuera, casi diciendo, para, yo no he sido. Es una reacción muy espontánea, muy humana. Y contrastémosla, como sugiere Chang, con la de Judas. Judas está tenso, ¿eh?
agarrando la bolsa de dinero. Pero su reacción corporal es menos explosiva, más contenida. Podría sugerir personalidades diferentes. Andrés, transparente en su susto, como muy sensible. Judas, quizás más controlado. O, como dice la fuente, desvergonzado. No sé. Ya. Y luego está la figura tradicionalmente identificada como Juan, a la derecha de Jesús. Parece casi abrumado, ¿no? Con las manos entrelazadas sobre la mesa. Exacto. Chang interpreta esa postura como un signo claro de ansiedad. Psicológicamente, bueno, entrelazar o frotarse las manos puede ser una respuesta al estrés, ¿sabes? Casi una reacción física a la conmoción que acaban de recibir. No es tanto una declaración verbal de «yo no he sido», como una manifestación de agobio interior. Otros gestos que se analizan incluyen a Felipe, que se lleva las manos al pecho como diciendo «yo no, señor», o Bartolomé, al otro extremo de la mesa, inclinado hacia adelante, muy atento pero sin esa actitud defensiva. Y vemos cómo se forman pequeños grupos, corrillos, como el de Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés, corrijo lo del esquema es Andrés, según se ve en la pintura, no Mateo, que parece que están discutiendo acaloradamente la noticia. Clave en su época para darnos pistas sobre el mundo interior de cada personaje. Pero has mencionado antes que la escena podría no ser solo sobre la traición. Está también el momento fundacional de la Eucaristía, cuando Jesús dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. ¿Cómo encaja eso? Esa es una de las grandes cuestiones debatidas por los historiadores del arte, ¿sí? Durante mucho tiempo, la interpretación dominante se centró casi exclusivamente en el drama humano de la traición, el shock, la acusación. Pero a partir de los años 70, un influyente historiador del arte, Leo Steinberg, propuso una lectura bastante más compleja. Él defendía que Leonardo representa ambos momentos a la vez, o sea, la traición y la institución de la Eucaristía, como dos caras de la misma moneda, coexistiendo en ese instante. ¿Y cómo se sostiene esa idea? Porque, a primera vista, la emoción dominante parece ser el shock por la traición, ¿no? ¿Dónde vemos la Eucaristía? Bueno, Steinberg ofrece varios argumentos visuales. Señala que la postura de Cristo, con los brazos extendidos sobre la mesa, parece abarcar o señalar tanto el pan como el vino. Argumenta también que la composición triangular de Jesús recuerda a la iconografía del varón de dolores, esa imagen específica de Cristo mostrando sus heridas, que está muy vinculada a la Eucaristía. Steinberg incluso reinterpreta algunos gestos de los apóstoles bajo esta luz. Por ejemplo, las manos de Felipe en el pecho podrían evocar el acto de recibir la comunión. O las manos alzadas de Simón al final de la mesa la relaciona con antiguas representaciones bizantinas de la comunión de los apóstoles. Ah, vale. O sea que busca conexiones más simbólicas. Esta interpretación de Steinberg, aunque es muy sugerente y ha tenido mucha influencia, no está universalmente aceptada, ¿eh? Críticos como Andrew Butterfield, que revisó el trabajo de Steinberg, consideran que algunas de estas conexiones son un poco forzadas, tendenciosas, llega a decir. Argumenta que buscar paralelismos con el arte bizantino es irse muy lejos del contexto renacentista milanés de Leonardo, y sugiere que las copias posteriores de la obra, que sí que enfatizan más claramente la Eucaristía, podrían estar de hecho cambiando el énfasis original de Leonardo, no simplemente aclarándolo. Esto nos recuerda que debemos ser cautos con las interpretaciones simbólicas muy rebuscadas, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿reflejan la intención del artista, o más bien nuestra propia agudeza o ganas de encontrar significados? Entiendo. Es un debate abierto sobre las capas de significado. Y hablando de debates y capas, llegamos a la figura que más tinta ha hecho correr, vamos, la persona sentada a la derecha de Jesús. Esa figura de aspecto tan joven y rasgos, bueno, tan finos, casi andróginos. Aquí entramos en territorio delicado, sí. A ver, la interpretación tradicional y mayoritaria en la historia del arte es clara. Se trata de San Juan Evangelista, el llamado discípulo amado. Era muy común en el Renacimiento representarlo así, joven, imberbe, de gran belleza. De hecho, algunos estudios, como los que cita la fuente Huggins, argumentan que su aspecto femenino, bueno, encaja con el estilo general de Leonardo para pintar jóvenes, quizás influido por sus propias inclinaciones, quién sabe, y no es necesariamente más marcado que el de otras figuras como el propio Jesús o Felipe en la misma obra. Además, visualmente, señalan que no hay indicación de pecho femenino, el tórax es plano, y las manos, bueno, no son claramente de mujer. Y plantean una pregunta lógica. Si no es Juan, ¿dónde está el discípulo amado que los evangelios dicen que estaba recostado cerca de Jesús en esa cena? Tendría que estar ahí. Ya.
Pero frente a esa visión académica está la teoría que explotó mundialmente con el Código da Vinci, que esa figura es María Magdalena. Exacto. Y aquí es crucial de verdad separar las distintas líneas argumentales. Por un lado, existe una discusión teológica no estrictamente histórico-artística sobre la identidad histórica de María Magdalena. Algunas tradiciones antiguas, como expone la fuente de Clement Harold, la identifican con María de Betania, la hermana de Lázaro, y también con la mujer pecadora anónima que unge a Jesús en casa de Simón el fariseo. Esta es una interpretación basada en el análisis de los textos bíblicos, lo que se llama exégesis, tratando de reconciliar diferentes pasajes evangélicos. Es importante subrayar que esto es sobre la figura histórica, ¿eh? No es una prueba directa sobre la pintura de Leonardo. Vale, vale. O sea, una cosa es la discusión teológica sobre quién fue Magdalena en la historia, que tiene su base en los textos. Y otra, muy distinta, son las afirmaciones de la novela de Dan Brown sobre la pintura en sí. Precisamente. Y las fuentes críticas que tenemos, Huggins, Denison, desmontan varias de las pruebas que usa la novela de forma bastante contundente. Por ejemplo, la famosa referencia al Evangelio de Filipe, que es un texto gnóstico, o sea, de una corriente cristiana posterior y con creencias distintas a las de la iglesia mayoritaria. Las fuentes aclaran varios puntos. Es un texto tardío, del siglo IV más o menos. Está fragmentado, se conserva en copto, no en arameo. Y la palabra clave koinonos significa compañera o socia. No tiene una connotación necesariamente matrimonial o sexual en ese contexto griego específico. Puede ser compañera de viaje, compañera espiritual, Ah, o sea que la novela le da un significado que no tiene por qué tener. eso parece. Además, como apunta Denison, resulta irónico que esos mismos textos gnósticos que tanto valoran a Magdalena, el de Felipe, el de María, el diálogo del Salvador, la presentan rechazando la sexualidad, la procreación. Incluso hablan de una transformación espiritual para convertirse en hombre, lo cual choca frontalmente con la idea de un linaje físico secreto con Jesús que plantea la novela. Es contradictorio. Y sobre la idea de que la iglesia difamó a Magdalena como prostituta para ocultar algo, las fuentes aclaran que fue más bien un error de identificación del Papa Gregorio Magno en el siglo VI, que fusionó varias figuras femeninas en una. Los evangelios canónicos, de hecho, le dan un papel muy relevante como la primera testigo de la resurrección. No la esconden precisamente. Queda claro que hay un abismo entre la investigación histórica y artística seria y la ficción, por muy popular y entretenida que sea. Pero saliendo un poco de la última cena en sí, ¿existen otros gestos o códigos secretos en el arte renacentista, en general? Porque a veces se oyen cosas, leyendas urbanas casi. Es una pregunta interesante, sí. Hay un estudio curioso, el de Lázaro y su equipo, que se fijó en un gesto específico de la mano que se repite en muchos cuadros de la época. Tiziano, el Greco, Miguel Ángel, Bronzino. Es ese gesto donde el dedo anular y el meñique están juntos, pero separados del índice y el corazón. Investigaron varias hipótesis, una señal secreta de judíos conversos, los llamados marranos, un gesto jesuita, pero las descartaron, o por falta de pruebas o porque la cronología no cuadraba, como con los jesuitas que es posterior. Su conclusión más probable es que fuera simplemente Una convención estilística. una forma idealizada de representar la mano que se consideraba elegante en la época, o quizás una peculiaridad de ciertos talleres o artistas, no un código oculto universal. O sea que a veces la explicación más sencilla es la correcta. Era la moda del momento pintar las manos así. Qué desilusión para los buscadores de secretos. Pero espera, volviendo a la última cena, si hay una teoría reciente que suena casi a código secreto total, la de la música escondida. Varias de nuestras fuentes mencionan a un músico italiano, Giovanni Maria Pala. Sí, la teoría de Parañol es muy llamativa, la verdad. Propuso que si superpones un pentagrama sobre la pintura, las hogazas de pan y las manos de los apóstoles se alinean formando notas musicales. Y que si se lee de derecha a izquierda, como escribía Leonardo, eso es cierto, resulta una breve composición musical, una especie de himno o requiem de unos 40 segundos. Palañole cree que es un mensaje oculto sobre la fe profunda de Leonardo. Sin embargo, aunque la idea es fascinante, los expertos en Leonardo, como Alessandro Bezzosi, se muestran bastante cautos. La consideran plausible, quizás, pero desde luego no demostrada.
Falta evidencia más sólida que una simple, una correlación visual que podría ser casual. Vaya recorrido hemos hecho, ¿eh? Hemos visto la revolución emocional de Leonardo, hemos intentado leer la psicología en los gestos de las manos, nos hemos asomado al debate sobre si es solo traición o también Eucaristía, hemos navegado la controversia sobre Juan o Magdalena y hasta hemos considerado códigos gestuales más generales y hasta música oculta. Definitivamente, la Última Cena es mucho más que una simple pintura, es un universo. Sin duda. Y si algo podemos extraer de todo esto, creo, es la importancia de distinguir. Distinguir entre el análisis basado en evidencias históricas y artísticas serias y las narrativas de ficción o las teorías especulativas, por muy seductoras que parezcan a veces. Es crucial no confundir el entretenimiento, que es muy legítimo, con la investigación rigurosa. Las mismas fuentes que analizan la polémica de Magdalena también señalan otros errores históricos de base en el Código da Vinci, como la presentación del papel del emperador Constantino en la definición de la divinidad de Jesús o del canon bíblico, o la invención histórica del priorato de Sion. Son cosas que, no se sostienen históricamente. Quizás, y esta es una última idea para darle una vuelta, la verdadera genialidad de una obra como La Última Cena no reside tanto en un único secreto oculto esperando a ser descubierto, sino precisamente en su capacidad inagotable, como diría Steinberg, para seguir generando preguntas, debates e interpretaciones siglo tras siglo. Como si fuera un espejo, ¿no? Un espejo en el que seguimos viendo reflejadas nuestras propias fascinaciones, nuestras dudas, nuestras preguntas. O pensando en esa increíble gama de emociones humanas que Leonardo plasmó con tanta maestría. ¿Qué parte de nosotras y nosotros reconocemos en la turbación, la lealtad, la ira o la incredulidad de esos 12 hombres reunidos en una cena hace más de 500 años? Ahí queda la pregunta.